Bonjour, bonjour. Hola Nacho, Hola, ¿qué bonjour, tal? ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a todos. Primero voy a presentar a Eugenie. Bonjour, bienvenue, welcome, bienvenuti. Estamos aquí para Benvingut. hablar, benvinguts también. Welcome. Estamos aquí para hablar, para conocer un poquito más a Eugenie Kidjet, un diseñador fundamentalmente atrevido, optimista y Ujú. ecléctico. Eugeni Quillet es un diseñador español, afrancesado o con un pie en París y con otro pie actualmente en Texas, en Estados Unidos. Pues durante aproximadamente media hora vamos a tratar de entender de dónde sale el optimismo de Eugeni Quillet, qué razones tiene, qué argumentos tiene, qué trabajo hay detrás de ver la vida desde el punto de vista del optimismo, y vamos a tratar de contestar a una pregunta: ¿cómo hacer un diseño optimista? Ahora, con todo lo que está pasando en el mundo, con todos los problemas que hay y siempre ha habido, y en el futuro con los que puedan venir. A mí me gustaría que Eugenie intentara contestar a esta pregunta a partir de otras 10 preguntas que le voy a hacer yo, que para mí Ujú. es lo que resume su trayectoria y su manera de ser. La primera es que Eugeni, nacido el 17 de abril de 1972 en Ibiza, que es una isla bastante conocida por los magníficos veranos y la libertad en el Mediterráneo, es una isla española, una isla balear, o Pitiusa, es una isla. Es una pitiusa, pero es de las Baleares. Es una pitiusa Son de las las... Baleares. Exacto. Entonces, es un hombre nacido en isla, es decir, es un chico de barrio y es un diseñador de mundo, ¿no? Porque empezó en un lugar pequeño, se hizo a sí mismo realmente en París y ahora mismo está en Texas. El movimiento, el cambio, el atreverte, el salir de tu casa, el salir de tu zona de confort, han sido clave en tu trayectoria. ¿Y por qué? Bueno, ya lo decía un poco Don Quijote, ¿no? Con las aspas de los molinos. Y también lo decía Miquel Barceló en un artículo muy bonito, que las islas te pueden absorber hacia el centro de la isla como un torbellino o te pueden expulsar hacia el exterior y mandarte en órbita, ¿no? En mi caso, me ha proyectado hacia el exterior y me ha puesto en órbita en el mundo y mentalmente más allá del territorio terrestre, ¿no? De momento Para estamos mí, en la Tierra, ya llegaremos más allá de la Tierra. ya llegaremos, ya volveré a bajar, ¿no? Quieres decir, um, para contestar a la pregunta del optimismo, es un optimismo um, un poco más poético que el simple hecho de mirar la vida de color de rosa, ¿no? Pero es un optimismo de creer en la fuerza de la belleza, de la poesía y del entusiasmo que puede transformar la realidad a la manera que uno lo desea, ¿no? Um, yo crecí en Ibiza durante una época donde había muchos soñadores en la isla, que venían del mundo entero, arquitectos, fotógrafos, escritores, pintores, poetas, y esta ¿Recuerdas, gente, Eugeni, perdona, ¿recuerdas alguno en particular? ¿Conociste alguno en particular de estos soñadores que veían bueno, futuro? justamente el arquitecto Blackstad, um, Terry Thomas, que también trabajaba en el cine, también estaba allí, y yo estaba muy cerca de este grupo de ingleses también, que crearon esta escuela inglesa en San Carlos. Y el Blackstad, que era arquitecto de Canadá, montó esta escuela con su mujer, que era india canadiense, y toda la gente que trabajaba en la escuela y que daban clases eran pintores, músicos y arquitectos. Y en ese momento, pues todos los hijos de esta gente éramos los que íbamos a la escuela juntos y la libertad creativa era el límite para inventarse su educación de alguna manera. Y O sea, ese detalle me sirvió mucho para poder abrir un poco más la perspectiva y decir, bueno, lo importante para crear algo y para ser feliz es realmente no tener un límite o un código demasiado establecido y limitado, ¿no? Y siempre me he basado en ese aspecto
y es lo que siempre he querido transmitir a través de mi trabajo. En cada objeto que he hecho he querido dar esa libertad de decir, puedes crecer en la playa, puedes estar en el campo, puedes estar rodeado de gente de todo el mundo y absorber una energía positiva y devolverla, ¿no? A través de tu trabajo. Has querido decir siempre que hay otras maneras de hacer las cosas, técnica y Exactamente, exactamente, funcionalmente. Pero exactamente. esto que estás contando, Eugeni, lo aprendiste en la escuela primaria, porque tú en realidad estudiaste diseño en Llotja, en Barcelona. Sí, a ver, eso es lo que luego aprendes una técnica para desarrollar esa emoción, ¿no? Esa emoción y esa visión que tienes, la tienes que materializar de alguna manera. Pero lo que hace que he utilizado el diseño como una forma de expresar esa emoción y la industria como vehículo para poder transmitir esa emoción de manera más, dar más eco, ¿no? a esa emoción, convertirla en algo más accesible y repetir esa vibración de forma industrial, en masa, para que llegue a más Eugeni, gente posible. Eugenia, entonces a lo mejor una de las posibles respuestas al optimismo detrás de tu diseño es que has intentado que el diseño sea siempre un vehículo de emociones, pero además accesible, es decir, para todo el Exacto, mundo, desde el punto de sí, vista sí. económico, desde el punto de vista estético, apetecible, accesible, fácil, Bueno, cómodo. es lo bonito que tenía esa experiencia en Ibiza, es que había gente de todos los universos, había gente rica, había gente pobre y no se medía nadie por, por sus capacidades materiales, sino por su capacidad de interactuar, de compartir, de vivir el momento presente, ¿no? Y esas emociones están en el aire, entonces repartirlas y poderlas compartir es lo más bonito. Hablas de Um, un mundo perfecto. bueno, es que ha sido un mundo perfecto. Yo digo que ha sido, no digo que ahora no lo sea, pero es verdad que toda esa emoción que yo capté siendo niño, en un momento donde había una cierta armonía, hoy en día es mucho más difícil encontrar. Hay mucho más, dijéramos, mensajes exteriores que desvían la atención y te impiden concentrarte de la misma manera. Eso, tu infancia y ese colegio del que hablas ocurrió en los Mm, años 70 y primeros 80 en Ibiza. exacto, sí, sí. Tus padres te llevaron a este colegio internacional en el que conociste a gente de todo tipo, digamos, hijos Sí. de la nobleza y pizzeros, por poner ejemplos. ¿Y tus padres a qué se dedicaban? ¿Tenían alguna relación con el diseño? Bueno, mis padres, sí, mi madre y mi padre estudiaron Bellas Artes en Barcelona y estaban siempre relacionados con el arte. Mi padre era fotógrafo, estudió publicidad y luego se hizo pintor, pero y mi segundo padre era músico. O sea, que Y siempre has estado en ámbitos siempre hemos creativos. estado rodeados de música, arte, Mm. todo tipo de expresiones Bueno, el segundo punto, cerca de la belleza. sí. El primero sería el movimiento, el salir de la isla, la expulsión de la que hablabas. El segundo sería el arrojo, un paso, es decir, tu audacia, tu valentía. Uno fundamental para salir de la isla y para cuajar ese arrojo fue cuando decidiste que un posible vehículo para salir de la isla podía ser el señor Stark, Philip Stark. Bueno, a ver, como muchas de estas cosas que pasan en esta pequeña isla, ¿no? Que es una, dijéramos, un ejemplo del mundo a escala reducida, pero todos los elementos estaban delante de mí, no tuve que ir a buscar muy lejos, aunque siempre pensemos que las cosas buenas o importantes están lejos, al final están delante de casa. Y yo había ya estudiado en Barcelona y había hecho mi pequeña experiencia en un despacho de arquitectura en Barcelona y luego, pues estando en Ibiza, en algún momento dije, pues no me voy a ir a buscar demasiado lejos si tengo una de las personas más creativas aquí en la isla de enfrente, porque también he crecido en Formentera durante un tiempo. Mi madre tenía un chiringuito en la playa de madera y venían las tortugas a la calita y allí crecimos delante del agua turquesa radioactiva casi,
de otro planeta. Y nada, fui a verle y le enseñé mis trabajos y me dijo, fantástico. Empezamos enseguida y empezamos en ese mismo instante a colaborar. Y luego me encontré 10 años en París Estuviste 10 años trabajando con sin parar. Stark, justamente. Una pregunta, un inciso. ¿Tú qué harías si hoy en día que tú eres un diseñador cosmopolita y reconocido, si te pasara lo mismo, si estuvieras en una calita tomando el sol y si te acercara un jovencito con unos papeles, bueno, tú lo llevabas súper bien hecho en una lata, me parece, ¿verdad? Bueno, lo tuve antes en una lata. Sí, esa historia no sé quién te la contó, pero sí, Sí. sí, Y en la era dar etiqueta, la lata. y en una etiqueta, vengo a dar la lata y dabas la lata, ¿no? Y también lo Exacto. tenías todo resumido, tu currículum, en una etiqueta, ¿no es así? Sí, sí, sí. Puesto. Sí, sí, incluso tenía un prototipo de un reloj que había hecho, que ¿Y era tú qué para harías medir si el infinito. sucediera eso? Bueno, pues tiene que suceder para que lo pueda saber, pero yo creo que de la manera que sucedió fue bastante mágico, porque era Para muy ti, desde inesperado, luego, ¿no? sí. Y Yo yo creo que tampoco me esperaba que iba a suceder, y en ese instante tampoco vi que pudiera estar allí, así que apareció como todo se alineó de una forma muy natural, ¿no? Entonces yo bueno, creo que haría lo mismo, sí. creo que haría lo mismo. Sobre todo después de haberlo recibido, ¿no? En cualquier caso, es verdad que tuviste una relación súper estrecha con Philip Stark, hasta el punto Ujú. que al final llegasteis a firmar muchos proyectos de manera conjunta. Exacto, sí, sí. Y es una cosa impensable, porque Stark era lo más, era la gran estrella Bueno, internacional. pues eso justamente es lo que yo nunca pensé que fuera impensable. Él tampoco lo pensó y así ha sido. Y, y yo siempre he intentado hacer las cosas. Es curioso porque ahora que hablas de impensable, cuando conocí a Stark la primera vez fue en Barcelona. Creo que fue el año que le dieron el premio de La primavera del diseño. Barcelona, sí, la primera del diseño. Y era creo que un 97 o algo así. Y yo hacía una exposición con un grupo de diseñadores amigos, que éramos el XFAD, y estábamos en un espacio industrial cerca de la Ciutadella, que se llamaba el Banana Factory. Hicimos una exposición muy radical, ¿no? Entonces, el Amat de Vinson y Juli Capella, que lo iban paseando un poco, dijeron, tienes que venir a ver esta exposición. Y él vino a ver mi exposición y le di un objeto que estaba en mi exposición, un prototipo de un cuchillo, Sí. y me dijo, me hubiera gustado hacerlo, ¿no? Entonces fue el primer contacto que tuve con él y dije, pues mira, esta persona no, no está tan lejos como parece, ¿no? Y Es había ya receptivo. una... exacto. Y fue la primera vez que lo conocí en Barcelona y luego, pues, más etapas, pues llegamos a conocernos mejor, ¿no? Pero sí, yo nunca he pensado, quería decir con esto que justamente en esa exposición alguien nos escribió en nuestro cuadernito, un anónimo, diciendo, como no sabían que era imposible, lo hicieron. Sí. Y justamente yo nunca pienso en la imposibilidad de las cosas, ¿no? Empiezo un proyecto siempre desde cero, página en blanco y empiezo a soñar como si fuera el primer proyecto que realizo, ¿no? Ahí está mi dificultad, ¿no? Cada vez no acumulo experiencias diciendo, bueno, ahora ya sé hacer sillas, instalaré en 2 segundos. Bueno, Uh, hablas de página en blanco y de no acumular experiencias, pero hasta cierto punto, porque yo diría que uno de los productos más conocidos y más reconocidos que firmaste con Philip Stark fue la silla Masters, que precisamente sí, conjugaba tres de las sillas más famosas de la historia del diseño, ¿no? exacto, pero esa silla nace como un pequeño milagro creativo, porque yo no tenía ni una intención de diseñar esa silla. En principio, yo estaba estudiando las 3 siluetas separadamente en mi ordenador, tomé las cotas, Las siluetas de la silla, de Charles Eames, la Saarinen Plastic, y Jacobsen. sí, la Tulip de Saarinen, La ¿verdad? Tulip y la otra, Y ¿cuál la es? Ant, Tengo la Tulip, la Ant. la Ant y Mm. la Torre Eiffel, la pequeña, la Escoca. Y no me acuerdo muy bien de los nombres individualmente, pero
puse juntas en la pantalla, las calqué y busqué el confort de qué las hace comunes en sí, ¿no? Estas tres sillas. Y justamente pues hice como una especie de alineación de eclipse y ahí se juntaron las tres siluetas y crearon una nueva forma. Y a O partir de sea ahí que dije, bueno, este icono gráficamente es algo muy potente y además resume perfectamente la forma que tenemos de acumular la información para crear algo nuevo, que es sumar, compresar y con ese átomo creamos una nueva estructura. Y es lo que ha sucedido con la silla Masters, que es una claro, suma de estructuras para crear una nueva estructura completamente distinta. conocer el pasado para cambiar el Inventar futuro, el ¿no? De futuro, alguna manera, exacto. reinventarlo. Y esto nos lleva a un cuarto punto en tu trayectoria que es fundamental. Para mí, ahí ya te defines en solitario, que sería el monobloc y tu amor al plástico. ¿Podrías explicar Sí, cómo surge la bueno, idea y qué es el monobloc? a ver, a mí el monobloc siempre me ha traído desde el principio escultórico de la solución y de la forma, ¿no? Siempre he admirado las obras de Gaudí como una superficie continua, ¿no? Aunque trabajara madera o trabajara hormigón o incluso con el trencadís, siempre ha buscado a cubrir una superficie con una piel continua. Y eso es lo que he encontrado yo con el plástico, una solución global para resolver un producto de una forma única, ¿no? Entonces, la inyección me permite que todo este cuerpo orgánico, sensual, funcional, esté construido a partir de un único material, que fluye y que estructura el objeto de manera regular en todos sus puntos. Que es una única pieza sin ensamblar, Es una única pieza sin ensamblar. o sea, Y casi escultórico. a nivel tecnológico e industrial es lo más avanzado que existe, ¿no? En- Entonces, dime. no tú. Bueno, quiero decir que gracias a esta forma también me ha obligado a entender cómo funciona el mundo de la inyección, de los moldes y de esta tecnología que es muy potente, es muy tecnológica, es muy de alto nivel y que te permite pues, llegar a este detalle y a esta perfección y repetir una vez que has ajustado esa perfección al infinito, ¿no? Pero fíjate, de nuevo estás innovando a partir de un conocimiento del pasado, porque la última pieza, si no me equivoco, la última pieza que has producido con monobloc, o sea, con polipropileno moldeado por inyección, es la Remind que has hecho para Pedrali, la casa Sí. Pedrali, Mm. que en Mm. realidad es una silla muy familiar, es una silla casi de aire clásico, de siglo, diría que siglo XIX. Recuerda mucho a la silla Tonet, pero la pone al día. Ujú. Bueno, es lo que suelo decir, ¿no? Me recuerda a algo que no he visto nunca. Y en el fondo yo creo que tampoco tenemos un pasado y un futuro. Estamos hechos de átomos que tienen carga memorial y hay muchas cosas que nos recuerdan a algo, aunque no lo hayamos visto, nos transmiten y nos transmiten una emoción de confort. Y de alguna manera también sí que recuerda a una silla, evidentemente Tonet, del siglo ya no pasado, pero del anterior, pero también han sido obras que han estado influenciadas por la naturaleza. Entonces son gestos orgánicos y formas que fluyen de una forma natural. Y el plástico, como es un material líquido cuando está fundido en el molde, también tiene este efecto de fluidez. Entonces también sigue este conducto orgánico que hace que la forma pues, tenga este estilo también modernista, ¿no? De alguna manera, que me Encontrar, parece que es el que se parece más a mi visión. sí, encontrar motivos en el pasado que se puedan actualizar, incluso Uh -huh, formalmente, es una uh razón -huh, de optimismo también en tu diseño. Pero a mí me llama mucho la atención tu defensa. Ahora mismo que el plástico está tan criticado, aunque sabemos que existen bioplásticos, pero que uh está, -huh, es como hay un anatema, ¿no? O sea, no se uh puede -huh. producir en plástico. Tú continúas siendo un gran
defensor del plástico con optimismo y además recomiendas que el plástico se debe tratar como la cerámica, como si fuera algo precioso. Es un material precioso, evidentemente es un material precioso y que tiene su coste y tiene su desgaste energético a nivel planetario, como lo tienen muchísimos otros que utilizamos, y a veces pensamos que es mucho más ecológico utilizar madera, pero la madera, para poder utilizar una madera que dé una función industrial o de resistencia y de calidad, pide que el árbol tenga al menos 50 años de vida. Entonces tienes que alimentar un árbol y regarlo durante 50 años para poder utilizar esa madera de manera útil y preciosa. Pero no digo que el plástico no sean millones de años de fósil, ¿no? De estar bajo la tierra y luego transformado. Pero el plástico lo que permite es responder a una escala con un gesto, evidentemente depende del gesto que utilicemos. Yo intento darle esa carga emocional y esa belleza para que el objeto dure lo máximo posible y no nos deshagamos de él inmediatamente y pueda durar pues, todo lo que dura toda una vida, ¿no? Un objeto en plástico. Luego reduce muchos costes a nivel transporte, a nivel peso, a nivel apilaje. Podemos utilizarlo de manera mucho más eficaz que se utiliza. Y hay que decir una cosa también que yo siempre lo he mirado desde el punto de vista poético, pero he conseguido de alguna manera cerrar el círculo, es que yo he aprendido también el diseño industrial comparando con estos objetos de plástico que me encontraba yo en la playa después del verano, traídos por el mar, como unas gafas de sol, unas aletas, un bolígrafo, estos objetos lavados por el mar además, que se convertían como una concha marina artificial. Y esos objetos siempre me han atraído en el sentido de decir, bueno, es como si el mar nos trajera un diseño industrial también, ¿no? Y a partir de ahí hice la colección Ibiza con Bondom, que es la primera colección hecha con plástico reciclado de las Baleares, del Mediterráneo, de Ibiza. En la colección se llama Ibiza precisamente por eso. Y hemos hecho toda esta colección inyectada de plástico recuperado del mar, redes y otros objetos, cuerdas, objetos que se encuentran. O sea que tienes vuelve sí. el reciclaje de una forma tecnológica, sale del mar y vuelve a crear un objeto nuevo con optimismo para volver a contemplar el mar sentado en una silla de una forma más limpia. Objetos casi renacidos que generan apego, ¿verdad? El apego como defensa sostenible. Y no deja de ser un fósil histórico, claro, porque en el fondo en el objeto nuevo que estás creando hay restos de otros objetos, de otras funciones que el ser humano ha utilizado en el mar, como las redes que han abandonado, están ahí dentro de esa silla que estás utilizando. Y en ese caso utilizamos la industria para hacer algo repetido e igual, pero cada producto tiene una composición distinta. Pues yo diría que otro motivo de optimismo, otra razón del optimismo de tus trabajos es que no te pones límites, es decir, no tienes manías, tienes un diseño completamente ecléctico. Te da igual, no solo por la variedad de, yo qué sé, sillas, luminarias, sets de comida para, o sea, para, no sé cómo lo llamáis, cubertería, platos. Sí, para Air France, Para Air France. Una colección. Súper abierto, pero tampoco hace esas cosas a ningún material ni a ninguna forma, ¿no? El eclecticismo. Bueno, justamente creo que el eclecticismo no es algo buscado, pero es simplemente que en todas las oportunidades y en todos los proyectos que me encargan o los que participo, que puedo realizar, pues intento siempre encontrar la mejor opción que a mí me parezca lo más correcto, ¿no? Y exprimirla de la mejor manera posible y sacarle su alma, que salga a la superficie. Justamente con Christophe, que hacíamos la cubertería, que es una cubertería de lujo, que se llama LAM, que quiere decir alma, que también es la lama del cuchillo. Entonces, es el alma del acero que sale a la superficie. Pero con Air France, paralelamente, estaba haciendo el proyecto con Air France con plástico reciclado y teníamos que hacer unos cubiertos muy pequeñitos para ahorrar plástico.
pues propuse de inyectar aire dentro de los cubiertos para crear una alma de aire de Air France en el interior de los cubiertos y aumentar el volumen con el mismo material que si hubiéramos hecho cubiertos pequeñitos. Entonces, pues le vuelves a inyectar un alma, ¿no?, al objeto, de alguna manera. Y además demuestras que las cosas se pueden hacer bien de muchas maneras distintas. Es decir, eso es el eclecticismo y eso es una razón para el optimismo, porque no hay una Exacto. sola manera de hacer las cosas, ¿no? Exacto, no hay una sola manera. Es que cada vez todas las maneras nacen constantemente, cada vez es una manera nueva, no hay nada establecido. Eso es lo que yo parto del punto de vista de que en cada instante en el que estamos viviendo estamos creando la realidad con los elementos que nos rodean, ¿no?, en este preciso momento. Eugeni, otro motivo, otro factor optimista dentro de tu diseño es que destila humor. Bueno, yo creo que el hecho de que haya esta visión que no es naif, pero es como un estado virgen de la creatividad, que aún no está, dijéramos, polucionado por conceptos externos, ¿no? Entonces nace como muy virgen. Y esa frescura, esa virginidad del objeto hace que tenga, pues, una alegría, ¿no? Más que un humor, es como una alegría de estar en la vida, ¿no?, en el presente, y de ver la belleza que hay alrededor de cada cosa. De fijarse en Y lo eso bueno. hace, sí, y si acaso también, pues a veces me gusta llevarlo a un punto irónico, ¿no?, también, de un humor irónico, y poner las cosas también un poco en contraste, ¿no?, con la realidad, y decir, bueno, ¿y por qué no hacerlo de esta manera en lugar de esta otra, ¿no? Y provocar un poco más el hecho de estar presente, ¿no?, de estar vivo, ¿no? Por ejemplo, Y la bueno, silla Masters es un claro ejemplo de humor. bueno, la silla Masters es un claro ejemplo de, no sé si de humor, porque hay mucha gente que la ve como belleza, como objeto bello, y no ha entendido el concepto histórico que hay detrás. Y cuando se lo explicas, hacen, oh, como, tiene como una emoción extra, ¿no? Es decir, pues no había visto que eran 3 siluetas juntas, y que cada silueta es un objeto icónico y reconocido históricamente, ¿no? Y que esté concentrado en ese átomo. Para mí es mi obra maestra. Luego he hecho otras que me gustan y que aprecio, pero esta tiene como una dimensión que vive sola y va contando su historia por ahí donde va. Obra Pero, maestra y se llama Master. Rinde tributo a exacto, los maestros. exacto. Te sumas a ellos. Eres Sí, un sí, diseñador a la vez platónico y pragmático. Y me eso explico. sí. Has hablado de la ligereza, por ejemplo, la que inyectaste dentro de los cubiertos de Air France, y además incluso el eslogan, ¿no? Ven a cenar a Air France, ¿no? Por Exacto, sí, ejemplo. sí, exacto. Y a la vez, pues tienes esta cosa platónica de querer despegar de la Tierra. Bueno, y yo siempre he querido darle evidentemente, como vivimos en el planeta Tierra, los objetos tienen cierta masa y cierto volumen material, pero no por eso tienen que estar condicionados siempre a esta materia pesada, ¿no?, que los vuelve a plantar en el suelo. Siempre me ha gustado hacerlos despegar de alguna manera, como la lámpara Satellite de Foscarini, que es una bola de luz que si no la cubres con una campana de cristal, se vuelve a su fuente natural y se escapa al infinito. Y la creatividad viene de este espacio infinito, no viene de un espacio físico limitado. La creatividad es una energía que no sabemos muy bien dónde está, pero me imagino que está a nuestro alrededor en el espacio, y hay que conseguir atraerla como un pararrayos. Mi bisabuelo hacía pararrayos. Eso que me preguntabas de los artistas, pues mi bisabuelo hacía pararrayos en Barcelona y era uno de los primeros que fundó el Círculo Astronómico Hispanoamericano, que estaban basados en Barcelona, en las Ramblas delante del Liceo, y buscaban asteroides y ponían nombres a los asteroides, etc. Pero yo creo que de ahí a lo mejor nunca me cayó un rayo, pero me hubiera gustado saber qué sucede, ¿no?, esa energía cósmica.
Te aseguro que Y como te hubiera caído un rayo no estaríamos hablando. bueno, no lo sé. Lo tienes todo, el chiringuito de tu madre, los pararrayos de tu abuelo, la pintura de tu padre, el satélite tuyo y tú ahora quieres hacer el Galaxy Project. Exacto, el Galaxy Project es, de hecho, es una plataforma creativa que está en el espacio, de donde vienen, vamos a decir, todas las cosas que sabemos hacer en la Tierra, pero vistas desde otro punto de vista, un poco más alejado y tomando la perspectiva para atraer, pues, cómo sería un ballet en el espacio, cómo sería una sinfonía en el espacio. Entonces, cómo sería el diseño si estuviera diseñado en el espacio y traído a la Tierra para dar su función. Y dentro de mi diseño siempre he buscado este punto de ingravedad. También lo puedes ver en este tipo de objetos que he hecho siempre en un marco, en cuadrados, que marcan la función en el vacío, como la silla Wall Street de Bondom, la lámpara Lighter de Cartel, que es un frame transparente y está la pantalla de la luz flotando en el vacío, que en el fondo una lámpara no se puede diseñar porque es un objeto, pero tú diseñas la luz. Entonces, ¿cómo le das forma a la luz? ¿Cómo le das un cuerpo físico a la luz? Pues creas un espacio de vacío para que la luz se pueda expresar libremente y esté flotando en el vacío, ¿no? Que es lo que sucede en la Satellite y en la Lighter. El Lighter también es un juego de palabras. Lighter es más ligero, pero es luz ligera. Como Entonces, satellite, como es el satellite también es y la el luz del satélite, exacto, que está en órbita, ¿no? Entonces me gusta jugar también con esa dimensión, ¿no? De que el objeto también es un verbo y Para, una palabra. para concluir, Eugeni, te has definido siempre no como un diseñador, sino como un disoñador, Exacto. ¿no? Entonces, Diseñador industrial. ¿cómo Porque la ve industria tiene un factor muy importante en esta forma de soñar, porque es soñar, pero con unos límites que son muy precisos. Entonces son sueños milimétricos. Hay que ajustar cada elemento para que se pueda producir a millones de cantidades. La Masters ha superado el millón de unidades y son objetos que tienen que estar en producción. Con los cubiertos de Air France hice unos cubiertos que pesaban 3 gramos. 3 gramos y me dijeron, te has pasado, tienes que cambiar algo. Y digo, pero ¿cómo puedo cambiar algo en un diseño que pesa 3 gramos? Si es casi un papel de fumar. Y se produce, eran como 500.000 unidades por año. Era papel de fumar, pero de inyección. Increíble, ¿eh? Algo. Entonces ahí no te puedes equivocar de una décima de milímetro, porque tiene consecuencias infinitas. O sea, Y eso es lo que me atrae también, ¿no? Esa justeza, ¿no? Precisión. un futuro de gran producción en serie, has hablado de los cubiertos, de Air France, has hablado de la Master, pero siempre restando material, buscando trabajar en la levedad, buscando elevarse y despegar, ¿no? Fundamentalmente. Exacto, estar en el cosmos, estar en el aire. Pues muchas gracias, Eugeni. Esta ha sido toda la conversación. El diseñador industrial, si Miguel Milá se ha definido siempre como un diseñador preindustrial, uno de los pioneros Ajá, del diseño español, y sí. Eugeni Kitlet, uno de los punteros actuales del diseño español, se define como un diseñador industrial. Eugeni ha hablado del diseño como vehículo para las emociones accesibles y ha hablado de diseñar sin miedo para hacer un diseño optimista. Gracias a todos ustedes por su atención y por su interés. Bonsoir y buenas noches. Muchas gracias, Nacho, por todo. A Y ti. merci beaucoup a tout le monde. Thank you very Merci. much. Adiós. See you in the future. Chao.